Bueno. Bueno, chicos, entonces hoy vamos a trabajar un poquito acerca de algunas técnicas que uno utiliza en esta primera fase de inmersión, de empatía. Recuerden que el objetivo es empezar a validar esa necesidad preliminar, ¿sí? La idea es que hoy vamos a trabajar en equipo de trabajo, hoy vamos a reunirnos en el equipo, vamos a empezar a enlistar esa actividad que queríamos hacer, pero quiero darles como algunas herramientas que ustedes puedan utilizar durante el proceso de estas 2 semanas. La próxima semana tenemos encuentro con el empresario, entonces la idea es que ustedes conozcan las herramientas, ver cuál pueden implementar, y recuerden que no solamente nos vamos a limitar a lo que de pronto el empresario nos diga, ¿sí? También vamos a aprovechar para indagar otras cosas, o explorar otros medios, explorar otros contextos, para uno más o menos saber si esto es una oportunidad o no. Entonces, quiero compartirles una información ahí bastante corta acerca de algunas técnicas preliminares, ¿sí? Porque recuerden que la inversión se hace en 2 momentos, en lo que estamos haciendo ahorita, que es una inversión preliminar, como para validar esa necesidad, y luego ya entramos como a una inversión más a profundidad, ¿sí? En cuando ya tenemos esa necesidad validada, empezamos como ya a conocerla más a fondo con otras técnicas que también les compartiré. Entonces, en este momento les voy a compartir unas 5 herramientas bien interesantes para que ustedes lo tengan en su equipo de trabajo. Recuerden que ustedes van a tener unos entregables acá bien interesantes para este proceso. Ya estamos coordinando también con el empresario para que la próxima semana también nos acompañe y empecemos a trabajar en equipo, ¿sí? No vamos a hacer como la reunión con el empresario de manera general, sino que la vamos a hacer por equipos de trabajo en diferentes momentos. Durante esta hora y media y la otra hora y media vamos a tener al empresario así privadamente para que se aproveche mejor la indagación. Entonces, nosotros estamos aquí en esta fase de inmersión, la preliminar, lo que yo le llamo fase de inmersión preliminar. ¿Por qué? Porque aquí es donde ustedes van a empezar como a explorar, a conocer un poquito más a fondo de aquellas dolencias o aquellas necesidades que de verdad se están trabajando ahorita. Nosotros estamos aquí con todo lo preliminar. En este momento, el ejercicio que vamos a hacer hoy, la actividad que vamos a hacer hoy, es lo que les comenté el día lunes, de listar esas dolencias, empezar a filtrar, empezar a quedarnos con una necesidad preliminar, más o menos ir buscando si esto se me vuelve una oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que se exige normalmente en la validación preliminar? Normalmente lo que uno hace son 2 momentos. Primero, uno hace una exploración de campo, es decir, lo que vamos a hacer la próxima semana con las herramientas que les voy a brindar hoy, ¿sí? Herramientas de indagación. Y también uno apoya el proceso investigativo, ¿sí? Trabajando pues con lo que le llaman una investigación de escritorio, ¿sí? Cuando ustedes vean esta palabra así, como investigación de escritorio, es lo que ustedes han hecho en su carrera todo el tiempo, que es buscar antecedentes, buscar los ofertantes, ¿sí? Hacer como una investigación de aquellos lugares del mundo que hayan hecho algo similar. ¿Sí? Entonces, esto es lo que en la ingeniería o en el diseño le conocen como pues, el estado del arte del proyecto o buscar pues, información en artículos, referentes pues, en algunos países. ¿Sí? Aquí donde vamos a tener algunos referentes que nos van a apoyar mucho esta investigación. Normalmente los referentes pueden ser nacionales, normalmente los referentes pueden ser internacionales. Ya cuando uno tiene buena información aquí, buena información acá, pues ya uno puede como reencuadrar. ¿Qué significa reencuadrar? Como que, bueno, en el equipo nos dimos cuenta que esa necesidad que escogimos hoy preliminar, mira, está validada, se está validando. Y cuando ya se valide, ahí sí ya pasamos a otra fase de la inversión, en donde ya vamos a definir, ¿sí? Vamos a encontrar realmente esa oportunidad. Aquí es donde posiblemente sí vamos a hacer un estudio más fuerte de mercado. No como acá que es un estudio como preliminar para ver si hay buena demanda, si hay buena oferta, si de pronto es escalable. Y estas 2 fases pues las vamos a trabajar, ¿sí? Prácticamente estas 2 semanas. La fase preliminar hoy arranca con una actividad que vamos a hacer en clase y luego pues cuando conozcamos algo en detalle del empresario pues vamos a definir más a profundidad esa necesidad.
Entonces, por cada una de estas etapas, obviamente van a haber como unos mínimos entregables, ¿sí? Yo les voy a entregar a ustedes cuáles son los mínimos entregables que se van a exigir dentro del Reto Lab para que ustedes empleen con su empresario, cuáles van a ser las investigaciones mínimas, ¿sí? Ustedes pueden hacer las que quieran, pero siempre nosotros pedimos unos mínimos como entregables y ya el propósito es conocer esa necesidad como tal. Entonces, hay muchas técnicas que nos van a permitir trabajar en esa parte exploratoria de campo. ¿Sí? Ustedes la otra semana van a tener la oportunidad no solamente del empresario, sino también de explorar su contexto. Recuerden que a mí no me gusta que nos limitemos solamente al caso de estudio, sino que también analicemos nuestro contexto para ver si esto puede crecer o no puede crecer. Entonces hay muchas técnicas, de las técnicas más tradicionales hasta las técnicas un poquito más complejas. Normalmente no hay nada más provechoso, más interesante que ese cara a cara con el usuario, ¿sí? Y no solamente con el usuario, posiblemente con los actores que están dentro de su mapa. Recuerden que también en la clase anterior les expliqué un poco lo de los mapas de actores. Los mapas de actores es ver qué personas se ven, por decirlo así, relacionadas con mi necesidad. ¿Sí? ¿Qué personas se ven afectadas acorde a mi necesidad? Entonces siempre hay un actor principal, pero también alrededor hay personas que si no se resuelve eso, pues también están siendo afectadas, ya sea de una manera muy directa o una manera muy indirecta. Pero al fin y al cabo está en el radar. Cuando uno hace entrevistas, uno no solamente se la hace a la persona que sufre, ¿sí? Que esté sufriendo esa necesidad. En este caso, pues el empresario. La vamos a tener, obviamente. Pero es muy indispensable que también podamos hacerle ese tipo de entrevista individual a algunos actores que se encuentren ahí alrededor. Por ejemplo, algún proveedor si lo podemos hacer, algún operario si lo podemos hacer, ¿sí? Algún colaborador, ¿sí? Normalmente ayer estaba analizando el tema de las pulpas en los supermercados y veía muchas veces el problema que hay en reconocimiento, si es mora, si es fresa. Sí, me puse como a observar. Entonces miren que a veces uno dice, ¿quién es este empaquetado? ¿Sí? ¿Quién hace este proceso? Entonces, los actores no solamente el principal es el que nos interesa entrevistar. Nosotros aquí en el restaurante les vamos a indicar una cantidad de entrevistas que ustedes deben hacer a los diferentes actores que hayan identificado. Porque cuando uno reúne información y puntos de vista distintos, no solamente el que sufre, créanme que a futuro el diseño, como es centrado en el usuario, va a ser mucho mejor. Entonces, los actores se entrevistan de una manera individual. Sabemos que lo importante de una entrevista no es el hecho de simplemente atacarlo con preguntas ya súper preparadas. En innovación lo que nos sirve mucho es que la entrevista sea como muy natural, ¿sí? Sea como muy desde la presentación hasta la emoción, que logremos llevar a esa persona a ese momento de emoción donde nos cuente de verdad qué es lo que pasa, ¿sí? Normalmente la entrevista también ayuda para observar lo que pasa, gestos, comportamientos, ¿sí? Es importante también tener un buen espacio para hacer esta entrevista. En este momento, pues sabemos por pandemia, pero no es tan fácil como que si vamos a reunirnos, sino que pues nos toca por medios digitales. Normalmente pues se recomienda hacerla entre la persona y el que sufre o el actor, porque es que a veces cuando hay muchas personas se limita a cierta información y pues lo que siempre uno dice, en una entrevista tratar siempre de grabar si es posible, porque primero se tiene que consultar si se puede o no se puede, o anotar todo lo que esa persona pues esté manifestando. Las entrevistas tienen un comportamiento muy interesante, ¿sí? Normalmente, pues cuando uno arranca una entrevista, uno empieza presentándose, ¿cierto? Luego uno cuenta en qué consiste lo que tú quieres hacer. Hay que ser sinceros. Soy estudiante del curso de gestión de la innovación. En ese momento me encuentro haciendo un proyecto llamado Reto Lab para aplicar todo el tema de metodologías de la innovación y poder al final entregar una buena propuesta. Luego ya uno va como construyendo una pequeña relación dentro de la entrevista. Cuando digo que se construye una pequeña relación, se hacen los primeros acercamientos de empatía. ¿Sí? Uno se presenta, usted prácticamente logra romper el hielo entre la persona que vas a entrevistar, ¿sí? Que te conozcan un poco de ti, porque no solamente queremos conocer a la persona, sino que también esa persona de pronto querrá saber quién eres tú, ¿sí? Y obviamente empezar como a conversar, ¿sí? Conversar acerca de cosas que de pronto no tengan que ver con la necesidad, sino cosas alrededor. Ah, mira, ¿cómo va? ¿Tú qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿De pronto qué estudiaste? Son preguntas como dice el dicho y como alguien en algún momento me lo decía, que es experto en entrevistas, me decía,
pocas palabras, uno al principio tiene que poco a poco irse metiéndole al rancho, como dice al rancho. Y él me decía eso y tiene razón. Uno tiene que prácticamente generar esa empatía inicial, porque si uno no la genera, entonces la entrevista se vuelve como una entrevista muy estructurada, como que, bueno, lánceme preguntas y yo le respondo. No, la idea es que sea muy natural, ¿sí? No necesitamos aquí, obviamente, excedernos en el tema de la relación que se construye, sino a lo profesional, ¿sí? Muy profesional. Y luego uno siempre empieza con una característica muy chévere en las entrevistas que son así naturales, contando un poco de historia. No, mira, es que a mí me motivó mucho esto. Yo hace un tiempo también fui al supermercado y me encontré con el tema de las pulpas, súper ricas. Yo fui al restaurante tal y me tomé una limonada de mango, bacanísimo, muy rico y ojalá sean de tus frutas. Y así, se empiezan a contar historias. Pero llega un momento de cúspide de la entrevista en donde ya esa persona, al ver de que ya hay una confianza, cierta confianza, empieza a manifestar esas emociones, eso que le falta, eso que desea y eso que de verdad lo tiene como atado, ¿sí? Como que cuáles son mis debilidades y cuáles son los deseos que yo tengo. Ahí donde tiene que estar uno muy pilas porque empieza a manifestar ciertas cosas. No, mira que es que yo ya llevo tanto tiempo pues estoy muy cansado de lo tradicional. Empieza como a contar algo de lo más profundo de su ser. Es tanto así que a veces pasa que se explora tanto las emociones o los usuarios manifiestan tanto sus emociones que a veces a uno le toca usuarios que hasta lloran en ese momento. ¿Sí? A veces llegan a un punto que hasta del mismo dolor de lo que están sufriendo, de esa misma, de ese mismo obstáculo que tienen para no lograr lo que desean, empiezan a manifestar ciertas emociones que uno dice, uy, eso es un punto clave porque cuando una persona empieza a manifestar ciertas emociones dentro de una entrevista es porque eso duele, ¿sí? Verdaderamente eso duele y eso ayuda en algún momento a validar y darse uno cuenta que la necesidad que uno tiene como preliminar es una necesidad que se está perfilando muy bien para hacer ya la definitiva, ¿sí? Y esa es la idea de las entrevistas, ir poco a poco llevándolo a la persona a esa cúspide, a ese momento, ¿sí? Donde empieza a contar lo que más se pueda. Por eso tiene que ser algo muy cómodo, muy natural. Yo, por ejemplo, no acostumbro a llevarme pues un guión de preguntas y eso se vuelva pues como una encuesta, ¿sí? La idea es que sea muy charlado, muy hablado. Es lo mejor que uno puede hacer en innovación. Normalmente sabemos que en sus carreras les han enseñado pues que existen entrevistas estructuradas, semiestructuradas, que uno pues tiene que prepararlas, pero está súper comprobado que cuando uno tiene este tipo de entrevistas así que no son estructuradas, sino que son naturales, se obtienen mejores resultados. Las estructuradas son buenas cuando ya uno está, por ejemplo, en fases posteriores, que uno ya como que quiere preguntar algo muy puntual y de pronto pues hace una entrevista de temas técnicos, por ejemplo, o temas operativos. Ahí sí sirve una entrevista súper preparada. Uy, le va a preguntar esto sobre las pulpas, algo técnico, algo nutricional. Ahí sí es válido de pronto una entrevista muy preparada. Pero en este instante donde estamos descubriendo, estamos explorando, pues simplemente es importante manifestarle al usuario que sea una entrevista muy al natural, ¿sí? Luego, cuando ya uno conoce esas emociones, ya empieza como a decaer un poco la entrevista porque ya es el cierre. Y el cierre uno lo hace con preguntas y cuestionamiento. Entonces, si esa persona me está manifestando su dolor, que es lo que de verdad le parece bien crítico, uno ya empieza a armar preguntas. Ahí no está la capacidad del entrevistador. ¿Qué preguntas armo rápidamente, así al natural, que me permitan apoyar o recopilar más información de lo que me está manifestando como necesidad? ¿Sí? Como me pasó en algún momento a mí, que decía un campesino, no, es que ya mis hijos no quieren hacer lo mismo que sus padres, mis hijos ya no creen en el campo y eso la verdad me preocupa mucho y estamos perdiendo mucho, mi problema de espalda me tiene súper afectado porque me toca estar agachándome a cada rato para hacer mediciones con el dedo y entonces la productividad no soy tan pendiente porque me toca que estar yendo a cada rato a regar, ¿sí? Y luego entonces cuando él me manifestaba esas cosas como muy emocionales, entonces yo le decía, bueno, y cuéntame, ¿cada cuánto tú riegas? Ahí ya uno empieza a relacionar esa emoción, ¿sí? Que uno siente que duele y empieza uno a preguntar cosas más puntuales, ¿cada cuánto riegas? ¿Tus hijos en qué te ayudan? ¿Por qué crees que tus hijos no se emocionan por el campo?
¿sí? Empieza uno ya a formular esas preguntas y a veces podemos recibir contrapreguntas, ¿no? Del usuario. ¿Usted qué piensa de eso, Juan Manuel? Uno también tiene que estar preparado porque normalmente en este tipo de entrevistas se hacen preguntas, cuestionamientos o también se pueden hacer contrapreguntas, ¿sí? Porque a veces el usuario, como para entrar más en confianza, le quiere dar a uno como esa oportunidad de uno opinar también, ¿sí? Entonces ahí es donde uno tiene que aprovechar ese cierre de la entrevista, porque se supone que cuando uno lo logra llevar a ese momento cúspide, a ese momento de sentimiento, de emociones, ahí donde usted empieza ya a terminar la reunión, ¿sí? Preguntas muy puntuales, ahí, al natural, al orgánico, como dice el dicho, ¡pam! Y luego, usted tiene pues agradecer y cierra la entrevista con el objetivo de que esto se siga generando, ¿sí? No es como que, listo, muchas gracias por todo, nos vemos en otra próxima ocasión. Siempre deje la entrevista algo abierto, porque recuerden que esto es un proceso metodológico y posiblemente ahorita estamos en la fase de inmersión, pero cuando estemos en la fase, por ejemplo, de ideación, en la fase de prototipado, vamos a necesitar buenos conceptos de ellos, ¿sí? Entonces no la cierre del todo, más bien deje como que sí, don Juliano de tal, estaremos por aquí pendientes, vamos a proponer ciertas cosas, vamos a definir esa necesidad para que usted pueda pues suplir esa carencia que usted tiene y dejarlo como abierto, ¿sí? Porque no es bueno cerrar ya la entrevista y que no lo vuelva a ver nunca, porque entonces se pierde la confianza del proyecto, ¿sí? A veces pasa con las comunidades esto, que se hace una entrevista una vez y ya nunca más se volvió. La idea es que por cada fase que nosotros vamos a ver, ideación, prototipado, testeo, siempre va a estar inmerso los procesos de indagación. Entonces, esto es como un comportamiento gráfico de cómo se dan las entrevistas, ¿sí? Las entrevistas empiezan a crecer, como dice uno, se empiezan a colocar buenas las entrevistas cuando tú ves que vas avanzando, ¿sí? Si tú ves como que te estás quedando estancado y tu entrevista como que empezó en la cúspide, empieza a bajar y nunca terminó, bueno, algo estoy haciendo mal como entrevistador, ¿no? Porque la idea es llevarlo a esas emociones, ¿sí? Y esos son como los pasos típicos que uno hace, ¿no? Presentarnos, contar qué estamos haciendo, ser sinceros en eso, ¿sí? Construir una relación muy rápida con la empatía, bueno, y cuéntame usted qué hace, cómo es su familia, cuántos hijos tiene, cuál es su hobby, cuál es su tiempo libre, ¿sí? Cuáles son sus aspiraciones, y poco a poco uno va contando como historias alrededor de lo que uno ha visto, y ahí sí, ¡pum!, empiezan esas personas a lanzar todas esas emociones que uno tiene que tener esa capacidad, ya sea si se puede grabar, si se puede registrar o si se puede anotar, dependiendo pues del permiso que usted le haya dicho a esa persona que pueda cubrir. ¿Listo? Entonces la entrevista, por eso yo la pongo acá, como algo que nunca va a pasar de moda, pero la innovación sí es muy necesario que sea muy natural. ¿Sí? Es tanto así que en el mundo existen espacios que se llaman espacios de coworking, en donde los espacios de entrevista son cara a cara, o sea, como el famoso cara a cara, porque ahí es donde se logra gestar esa información. Otra técnica que me gusta hacer y que de pronto algunos del equipo lo podrán hacer, dependiendo pues, de Juan Carlos, también de la disponibilidad que tenga él, la inmersión del contexto, ¿sí? ¿Qué es la inmersión del contexto? Bueno, se supone que yo entrevisto, pero una cosa es lo que el usuario esté manifestando en la entrevista, otra cosa es cuando yo voy y veo y percibo. Sí, es diferente. Una cosa es que el usuario le diga a uno, sí, yo empaco así, yo empaco de esta forma, y cuando uno va y vea, uy, ¿dónde está la parte de seguridad alimentaria? No la veo. ¿Sí? Entonces hay cosas que en la entrevista se pueden escapar, que lo que hace la técnica de la inmersión de contexto se puede validar más, se puede observar más. Entonces, es como cuando uno dice, voy a ir a ver tal situación y me quedo un rato observando, viendo qué pasa, qué hacen las personas, qué error hacen, qué cometen, ¿sí? Un mapeo, ¿sí? Lo que le llaman un mapeo del contexto. Entender qué hacen, cómo lo hacen. Y yo sé que Juan Carlos está abierto a la posibilidad de conocer cómo hace ese proceso, ¿sí? Y él me decía, sí, la idea es que pues los chicos, tal vez no tengamos la oportunidad de ir todo el equipo, porque pues sabemos el tema de pandemia que estamos viviendo, pero al menos decir, bueno, X persona del equipo va a lograr hacer una inversión del contexto, ¿sí? Vamos a ver cómo lo hace Juan Carlos, qué hace, que nos muestre la planta de producción que tiene en la casa, porque él lo tiene en la casa, él ni siquiera tiene un espacio, o sea, lo tiene todo en la casa.
Y eso es chévere para uno corroborar lo que nos va a contar la próxima semana a ustedes como equipo y también hacer como esa visita. ¿Sí? Y en este caso, pues puede ser a través de algo presencial, una persona como para no saturar el espacio de tantas personas, o pedirle el favor también a Juan Carlos que si nos puede grabar algunos procesos, ¿no? En caso tal de que uno diga, no, profe, es que yo me estoy cuidando y obviamente pues no quiero salir. Bueno, es válido, somos muy flexibles en eso porque estamos viviendo una época difícil. Entonces le pedimos el favor a Juan Carlos, nos pueda grabar esta parte del proceso y bueno, uno observa, ¿no? Cómo lo hacen. Porque es que la entrevista da eso, o sea, da pie a que te generen más preguntas, ¿sí? Y esas preguntas, muchas veces la única forma de responderlas es haciendo una inmersión del contexto. Como les digo, una cosa es lo que te dice el usuario. Recuerdo mucho un campesino que me decía, no, yo tengo una familia muy bonita y mi familia yo la respeto y mi familia, todos trabajamos en pro de cultivar pues el tomate, la lechuga. Y cuando fui a ver el contexto y a quedarme un rato en la tarde, sí, porque me quedé un rato en la tarde, hasta almuerzo me dieron, pues eran unas cosas muy diferentes a lo que me ha dicho. Trataba mal a la mujer, prácticamente le decía cosas feas, y dónde está la bonita familia. ¿Sí? Entonces son cosas como que uno en la observación o en la inmersión del contexto, uno empieza como a decir, una cosa es lo que dice, una cosa es lo que hace, ¿sí? Porque las entrevistas dan pie a que te generen más preguntas, ¿sí? Te dan como un indicio de cuáles son esas emociones y esas dolencias, pero la inversión de contexto es como la estocada final, ¿no? Como que bueno, uy, sí, mira, lo que tal cual como me lo dijo en la entrevista es lo que está pasando acá. Porque recuerden que los usuarios, y no solamente por el ejercicio que estamos haciendo académico, sino que los usuarios tienden muchas veces a manifestar también deseos que no son necesarios, ¿sí? O a veces son caprichos por parte de los usuarios. Entonces, la inmersión de contexto es algo que a mí me gusta recomendar mucho, ¿sí? Porque es la forma de comprobar que lo que dijo lo hace. O si hay contradicción, ¿no? Lo que me dijo en la entrevista es otra cosa que yo estoy viendo. Y eso ayuda, ¿sí?, a que cada vez más la necesidad que yo quiero atacar se clarifique más. Porque entonces yo no puedo siempre trabajar con todo lo que me dicen. Debo también observar o percibir. ¿Listo? Entonces son dos momentos diferentes, perdón, que se van a tener en el curso. Por acá tengo otras técnicas que me gustan también trabajarlas. Las entrevistas con los expertos, ¿sí? No necesariamente con Juan Carlos, que es el que sufre esas necesidades, sino que también sería bueno como uno decir, bueno, me voy a entrevistar a alguien que sepa mucho de cocina, no sé, o alguien que sepa mucho de nutrición. Ah, mira, tengo una persona que sabe de nutrición y esta persona me va a hablar un poco el tema de la oxidación de la fruta, cuánto tiempo envasado puede estar congelado. Eso es chévere también, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, a mí me tocó hacer muchas entrevistas con expertos al principio porque yo no soy agricultor, yo no soy ingeniero agrónomo. Entonces me tocaba siempre acudir a los expertos. Ah, me voy a entrevistar con un ingeniero agrónomo que nos colabora a nosotros de la Universidad Nacional de Palmira. Y él nos dice, ah, mira, Juan Manuel, el tomate si tú lo dejas pasar aquí empieza a aparecer tal plaga, empieza a aparecer tal enfermedad. Y eso es buenísimo para mí. Porque yo sé que a futuro, cuando haga un producto o un servicio para eso, voy a considerar lo del experto. Y a veces, en nuestras carreras, el tema de las entrevistas con expertos no se toca mucho, ¿sí? Porque dan a entender que el experto es uno que está haciendo el proyecto, pero uno no se las sabe todas. Cada contexto trae consigo un nuevo mundo, ¿sí? Ahorita nos estamos metiendo en el mundo de las pulpas de frutas, pero hay que conocer en detalle. Hasta hay cosas que les aseguro, hay cosas que hasta que Juan Carlos ni sabe, ¿sí? Hay cosas que él ni debe saber de la oxidación, el famoso, pues, la tabla nutricional, no debe saber eso. Porque muchas veces creemos que lo hacemos bien, al natural, pero la entrevista con expertos nos va a dar esa visión un poquito más técnica y específica de las cosas, ¿sí? Es un complemento, o sea, es un complemento a lo que ya estamos haciendo, de entrevistas, de inversión, ¿sí? Obviamente, cuando uno entrevista a un experto, no es que les estoy diciendo, bueno, deme la solución, ¿no? Porque todavía no estamos hablando de solución. Simplemente el experto
nos va como a comprobar y validar ciertas cosas desde lo específico, desde lo técnico, de lo que estamos viviendo. Como el semestre pasado alguien me decía, profe, a mí me sirvió mucho hacer una entrevista a un experto. ¿Y cuál fue tu experto? Una persona que trabaja en veterinaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de la dinámica real, ¿sí? Del tratamiento de vacunación, de las mascotas y todo ese tema. Bacano. Los mismos unos chicos que estaban trabajando con el tema del COVID, con el tema del triage. Les tocó pedir la opinión de un experto de urgencias. ¿Quién más? Un experto de urgencias. ¿Sí? En este caso, escuchemos, el experto también puede ser alguien de producción, puede ser alguien que sepa mucho de producción en masa, de alimentos. Bacano. Son cosas que nos dan como ideas que a futuro van a alimentar ese proceso de ¿qué? De ideación. Normalmente las entrevistas con los expertos, uno las logra muy bien en el equipo de trabajo por medio de los contactos, ¿sí? Es que yo necesito este contacto, profe. Bueno, aquí nos vamos a ayudar todos. ¿Sí? La idea es que aquí nos ayudamos todos. Yo tengo contactos, ustedes pueden tener contactos, entonces yo siempre para el tema de las entrevistas con los expertos, yo creo como un Excel. ¿Sí? Entonces el grupo uno aquí necesita, si yo tengo el contacto en X compañía, en X asociación, en X empresa, bueno, yo le coloco el contacto ahí. Porque la idea es que esto sea muy colaborativo, ¿no? En todos los grupos. Mira que el grupo 5 necesita a alguien experto en este tema que le gustaría conocer. Bueno, si yo lo conozco, te ayudo. Si otro compañero de otro grupo sabe, también te ayuda. Entonces, aquí nos vamos a colaborar todos, porque muchas veces, como el obstáculo más grande que hay en cuanto al tema de las entrevistas con expertos es que no conozco a nadie, ¿sí? No conozco a ninguna persona. ¿Listo? Entonces, esta es otra herramienta que me gusta mucho emplear. También utilizo mucho esta que se llama buscar inspiración en otro lugar. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita estamos hablando de pulpa fresca Cali. Sabemos que están trabajando con productos alimenticios de pulpa. Pero una actividad chévere es poder irse a otro producto que no sea pulpa, ¿sí? Pero que manejen como los mismos conceptos de empaquetado, de corte y ver cómo lo hacen. ¿Sí? Y esto es buenísimo. Por lo que yo les decía que a mí no me gusta como limitarme siempre al mismo contexto, sino, mira, me voy a ir donde hacen las papitas y tan bacano como lo hacen. Mira cómo cortan, mira cómo sellan. ¿Sí? Entonces me llama buscar inspiración en otro lugar. Puede que estemos manejando la misma situación de corte, de entrega, ¿sí? De todos los problemas que Juan Carlos nos manifestó, pero busquémoslo en otro contexto a ver cómo lo va. Y esto es buenísimo hacerlo. ¿Sí? ¿Cómo lo hacen? Me voy a ir para un restaurante, o me voy para un fruver, o me voy para donde el señor que vende el salpicón en la esquina, y cómo corta la fruta, cómo lo hace. ¿Sí? Eso es chévere, porque eso te da como ideas, te da como un poquito de refresco en cuanto a los conceptos, te aporta mucho a la ideación más adelante. Entonces, esta me gusta utilizarlo cuando se me facilita, ¿no? Porque muchas veces no es tan fácil lograrlo, ¿listo? Aquí hay otra técnica que me gusta mucho que se llama muéstrame o dibújalo. Normalmente es cuando uno está entrevistando a alguien y a veces ese alguien no tiene la facilidad de decir palabras, ¿sí? Entonces aquí yo les aconsejo algo. Cuando usted entreviste a alguien y que usted vea que no le salen palabras, bueno, entonces dibújemelo. A mí me pasa mucho porque, por ejemplo, los campesinos, ellos a veces no tienen la capacidad de hablar bien por su nivel de educación, pero yo lo que hago es llevarles un cuaderno y ellos sí dibujan su cultivo y es más fácil para ellos explicarme de forma gráfica. Entonces, eso es una herramienta que ustedes tienen que tener como escondido, como un as bajo la manga. ¿Por qué? Porque hay personas que son más visuales que de pronto auditivas o de pronto por voz. ¿Sí? Y es bueno siempre como que, bueno, dibújeme aquí qué es lo que pasa, cómo lo hace. Hay personas que se les facilita más eso. Entonces, eso es como un consejo si en una entrevista le llega a pasar. Tenga como el instrumento holístico por si esa persona es mejor que lo manifiesta en un dibujo. ¿Sí? Y eso es normal que pase, porque recuerden que aquí uno va a lidiar con todos los niveles de educación. El que tiene los super niveles de educación como los más bajos. Porque no solamente usted va a hacer esto por este curso de gestión, usted lo va a hacer en su vida profesional mucho. Sí, obviamente decide pues irse por el camino
de innovación, emprendimiento. ¿Listo? Un día en la vida de. Esta también es chévere. Yo pienso que esta uno la puede hacer uno una vez en la vida, como dice el dicho. Es cuando uno se mete en el contexto, pero no solamente una hora, un día, no. Usted prácticamente dura buen tiempo en el contexto para saber cómo es. En pocas palabras, ponernos en los zapatos del usuario. ¿Sí? Yo siempre digo y le recomiendo a los estudiantes, uno en la vida que uno está, pues obviamente creciendo todos los días, uno tiene que vivir esto así sea una vez en la vida. Un voluntariado, haga al menos un voluntariado en su vida, váyase, así sea 3 meses, 2 meses por ahí, a otro lado, ¿sí? Lo que le llaman los años sabáticos, un mes sabático. Eso es buenísimo, porque eso te permite cambiar la perspectiva de las cosas, cómo lo hacen, cómo viven, ¿sí? A mí me tocó hacer esto, pero fue por como accidente, o sea, no es porque lo haya planeado. Yo duré un año no, un mes y medio, ¿sí? Un mes y medio, más o menos en la zona selvática de Panamá, para entender a unos productores. Un mes y medio, ¿sí? Me tocó lidiar con problemas sanitarios, me tocó lidiar con problemas de transporte, me tocó lidiar con problemas de clima. La comida, eso sí, sabrosa, natural, orgánico, todo. Pero me tocó acoplarme a la vida real del campesino, ¿sí? Y le digo que fue por accidente porque cuando fui a hacer un proyecto no pensé que iba a ser así. Pensé que de pronto mi desplazamiento al sitio del cultivo iba a ser más fácil y resulta que no era así. Tenía que estar inmerso allá. Entonces, cuando uno hace un día en la vida de él, créame que a uno la mente le cambia y créame que uno entiende más problemas y más necesidades de ese sector. Por eso mi nicho de mercado es ese sector, porque cada vez hacemos algo diferente para ese sector. Porque en algún momento esta técnica me lo alimentó. Mira que tienen problemas de medición, tienen problemas de riego, tienen problemas de contabilidad, tienen problemas de intermediación. O sea, tantas problemáticas que le hacen falta a uno manos para poder atacar. Entonces, yo siempre le digo a los estudiantes, en algún momento de su vida, al menos tengan la oportunidad de hacer un voluntariado, tengan la oportunidad al menos de ponerse en los zapatos de alguien, ¿sí? Realmente que sufre algo, y eso le da una experiencia muy bonita. Es tanto así que cuando las personas que están aquí, que han salido del país, se han dado cuenta cómo le cambia a uno la mentalidad, ¿sí? Uno dice, wow, uno comprende dos cosas, valora lo que tiene y desea lo que no tiene. ¿Sí? Y eso pasa mucho. Ahí es donde uno se da cuenta, Colombia, Dios mío, Colombia es lo mejor en muchas cosas. ¿Sí? Porque uno empieza como a ver la perspectiva diferente. Uy, no, estamos muy mal en ese aspecto. ¿Sí? Entonces uno empieza a alimentar, ¿sí? Todo ese banco de necesidades que tú tienes en tu mente. Y es chévere, o sea, yo la pongo aquí y yo sé que en este contexto nuestro que estamos haciendo, pues es un poco difícil por lo que estamos viviendo, pero se las quería mostrar, ¿sí? Para que obviamente en algún momento la puedan hacer. También me gusta mucho aplicar técnicas de piénsalo en voz alta. ¿Eso cómo funciona? Eso más que todo es cuando uno reúne a varias personas que sufren la misma necesidad y uno empieza como a reunirlos en un mismo sitio y empezar a ver preguntas y respuestas. ¿Sí? Como un focus group, le llaman pues un grupo focal. Como que bueno, nos vamos a reunir aquí, cuénteme usted, cuénteme usted, cuénteme usted. O sea, en un mismo sitio, reunir diferentes personas que sufren la misma necesidad, pero de pronto su contexto es diferente. Y es chévere, porque uno empieza como a escuchar las diferentes necesidades y cómo la van resolviendo cada uno. Lo que pasa es que pues, sabemos que ahorita en pandemia es muy difícil de pronto hacer un piénsalo en voz alta. ¿Sí? No es tan fácil, porque reunirse en personas pues es lo que no se puede hacer por ahora. Entonces, yo les muestro porque uno en la vida real, su vida profesional, usted la puede aplicar. No solamente en el Reto Lab, sino en su vida profesional. También es bueno los 5 porqués. Los 5 porqués o los 6 W questions, ahora que yo les mostré en la clase pasada. Lo que le llaman pues qué, cómo, cuándo, por qué, dónde, quién. Es bueno siempre hacerse esta técnica. Esa es la que ustedes pueden aplicar ahorita en la actividad para ver cómo estamos, cómo vamos, qué es lo que pasa, cómo pasa, cuándo pasa. Y estas preguntas uno las puede ir respondiendo a la medida pues, del tiempo que usted va haciendo entrevistas, va validando, etc. O sea, esta técnica nunca va a pasar de moda. Y hay una que me gusta mucho, se llama el Service Safari,
como mapeando la experiencia. O sea, es una técnica que es a punta de fotos. O sea, no hay nada escrito. Es la que utilizan muchas veces los de criminalística. Y es como cuando usted va a un safari, ¿sí? Y usted ve que las personas ven en los safaris, tomen fotos por aquí, en todo lado. Lo mismo funciona acá en innovación. Es cuando usted va al sitio del problema y empieza a evidenciar mediante fotografías lo que pasa. Ah, mira cómo lo hacen. Taca, 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 taca. Y luego tú agarras todas esas fotografías y empiezas a crear como tus escenas. Y empiezas a concluir sobre cada una de las fotos que tú empiezas a observar ahí. Es chévere. Chévere cuando uno la puede hacer. ¿Sí? Cuando uno como que, uy, puedo tomar fotos aquí de esto, de esto, de esto, porque usted sabe que muchas veces hay clientes muy tocados, hay clientes que son que no les gusta por el tema de confidencialidad, hay clientes que dicen, no, no, por ahora no, o sea, hay que respetar eso, ¿sí? Por eso esta técnica la menciono, porque hay veces que sí se da, ¿sí? Hay veces que yo aprovecho y, uy, tomo aquí, y luego yo lo que hago es ver como un collage de fotos, y empiezo a ver como la evolución, empiezo a ver como que, uy, mira cómo está esto aquí, es chévere esta técnica, ¿sí? Y eso hace parte de lo que es el mapeo de la experiencia. Entonces el Service Safari es muy bacano porque nos da como algo diferente, ¿no? ¿Sí? Pura fotografía. Ese es el elemento principal, ¿no? La cámara, para tomar la evidencia de lo que hacemos. Entonces, estas técnicas que les acabamos de mencionar, nos va a servir mucho para esto, para la parte exploratoria de campo. Recuerden que en la próxima semana, que es la 7, vamos a tener reuniones privadas, ¿sí? Reuniones privadas de unos minutos específicos, yo les diré, con el empresario, para que ustedes logren aprovechar alguna de las técnicas y la puedan aplicar de una vez a él, ¿sí o no? Y obviamente también no solamente al empresario. Recuerden que yo les dije a ustedes que también miraran los contextos que hay aquí, que pronto trabajen igual o que estén trabajando una competencia, por ejemplo. Es bueno hacerlo. Y también vamos a hacer investigación de escritorio. Yo les decía a ustedes que la investigación de escritorio es como esa información que uno obtiene paralelo a lo campo, ¿sí? Como que, ay, mira, me metí a internet e encontré que por allá esta empresa de pulpa, o existe esta máquina, o existe esta oferta, ¿sí? Como para uno tener ya referentes nacionales o de pronto referentes internacionales. Y ya cuando terminemos este proceso, esta semana y la otra, ahí sí ya podemos como reencuadrar, como que, bueno, muchachos, la necesidad preliminar, ¿sí? Esa necesidad preliminar que escogimos hoy, ¿se mantiene o tuvimos que modificarle algo? ¿Sí? Y cuando ya tú en tu equipo de trabajo lo validan y le dan el ok, ahí sí, ya con esta necesidad podemos a futuro entrar más a profundidad para hacer un buen estudio de oportunidad. Entonces miren todo el camino, ¿sí? Estas 2 semanas vamos a trabajar mucho preliminar. Ahorita que lo reúnen el equipo de trabajo, van a hacer una listica, ¿sí? Van a tratar de filtrar, como les expliqué la clase pasada. Otros van a tratar de hacer el mapa de actores. Y ahí sí ya desplegamos un buen análisis de campo para la próxima semana, y esta semana también pueden ir haciendo. Yo les voy a colgar en el Classroom, les voy a colgar como los mínimos, ¿sí? Lo mínimo que se está pidiendo en el Reto Lab, como nota colaborativa de equipo, cuántas entrevistas se van a pedir, cuántas investigaciones se van a pedir, de pronto qué herramienta puede utilizar usted, cuántos expertos puede entrevistar, ¿sí? Hay unos mínimos, ¿no? No quiere decir de que, si el profesor pidió 3 entrevistas, bueno, solamente me va a limitar a hacer 3. Bueno, es lo mínimo, pero usted puede hacer más, 4, 5, entre más información tengamos de este proceso, mucho mejor, ¿listo? Entonces, esta es como el complemento de la clase del lunes que les quería dar, como para que tengamos herramientas bien interesantes dentro de este campo. Y ahorita lo que quiero compartirles, ya para reunirlo rápidamente en los equipitos, quiero que hagamos esta actividad, ¿sí? Esta actividad la vamos a hacer ahorita. Es una actividad muy sencilla, donde yo quiero que ustedes hagan lo siguiente. Hagan una especie, pues, de lista. Ya les muestro por acá. Eh, Acá, ya, listo. Ya les comparto por acá. Hagan lo siguiente.
y les comparto. Hagan como esto. Hagan una listica como esta, lista de necesidades, ¿sí? Entonces ustedes van a colocar como su verbo ahorrar. ¿Y cuál es el complemento? Ahorrar residuos o ahorrar desperdicios, ahorrar materia prima o mejorar o maximizar. Siempre cuando uno trabaja listado de necesidades, uno coloca aquí el verbo, ¿cierto? Y el complemento. Traten de colocar todas las que ustedes logran acordarse, pues, de lo que hicieron en la entrevista preliminar que tuvimos con el empresario. El verbo, el complemento, el verbo, el complemento, el verbo, las que más puedan, ¿sí? Las que más puedan. Y luego, cuando usted hace esto, pues ahí sí puede como que filtrar, ¿sí? Cuáles son como en común y al final como que usted se queda con una, ¿no? La propuesta preliminar. ¿Cuál es la que usted como equipo de trabajo quiere trabajar? Que todo el mundo se sienta a gusto, que el clarificador consulte en el equipo. Bueno, muchachos, ¿cómo les parece si nos vamos por aquí? ¿Se sienten bien? Pero vamos a hacer esa actividad, ¿sí? Vamos a hacer esa actividad rápidamente para que ustedes la tengan ahí en cuenta. Entonces vamos a aprovechar este tiempo que tenemos para que la hagamos. Ya los voy a reunir aquí ya mismo en el equipo de trabajo. Somos 7. Y aquí va. Entonces aquí tenemos a... Por acá tenemos a los compañeros, a Valentina, a Juan Camilo López. Valentina. Juan Camilo López. Ya lo vi. A Valverde, Cristian Camilo y Edwin Deney. Listo, perfecto. Ya está el grupo 1. Juan Camilo Tobar, Julián David. Y el compañero Esteban Torres. Listo. Y de aquí dan Felipe Muñoz. Arce y Alejandro. Listo. Isabela González. David Lucano. Nicolás García. Yo la lista de compañeros. Juan Sebastián Cortés. Santiago Ramírez. Fernando Cala. Y Octavo. Listo. Santiago Valle. Daniel Noel. Leandro Humberto. Y Tamayo. Osorio. Listo, chicos. Ahí lo voy a enviar entonces.
Hola, profe, ¿estás por ahí? Sí, Cortés. Profe, una preguntita, ¿dónde podemos conseguir o dónde de pronto ya colgaste el cuadrito para llenar directamente desde el cuadrito de necesidades y, del verbo y el complemento de la Ah, no, o universidad? sea, ese cuadrito no lo he colgado, simplemente como que ustedes lo hagan ustedes mismos. Ah, listo. ¿Listo? Listo, profe. ¿Cuántas que eran? Pues normalmente yo pongo hasta 12 necesidades, pero depende de las que ustedes quieran o hayan detectado pues, en esta primera entrevista. Ah, listo, profe, muchas gracias. Dale. ¿Y Cortés no pudo entrar? Alejandro. Profe, Dime, Juan Camilo. profe, ¿puedes unirme a mi grupo? Que se me fue el internet y me Dale, sacó. ya te uno, ¿listo? Dale. Dame un momentico. Tobar,
Gracias, profe. Listo. algo así. Pero yo teníamos que meternos con diseño, con muchas cosas de diseño. Te podía contactar con alguien así, de diseño gráfico. Porque ¿Para, otra cosa, para qué decías, ve, Camilo? es que como vos decís que no tienen como un stock muy grande, entonces pensaba como aumentar ¿cómo se llama? El atractivo de su empresa también al momento pues de vender, porque ellos tampoco tienen muchas formas de captar clientes. Entonces sería como trabajar en el atractivo de su empresa, que por Ah, los sí, productos es otra de las cosas, porque él también decía que la mayoría de clientes los conseguían por el voz a voz. también tal vez podríamos enfocar por esa parte, pues necesitaríamos mucho la colaboración de un diseñador gráfico. Hola muchachos, ¿cómo vamos? Pero, profe, estamos aquí discutiendo. Buenos días. Discutiendo cómo ven las cosas. Sí, buenas oportunidades. Sí, Pues, claro, profe, hay bastantes cosas en las que se puede trabajar. Muy pues bien. tenemos que aprovechar desechos, automatizar empaquetado, mejorar distribución y estamos discutiendo sobre la imagen de la empresa para captar más clientes. ¿Qué Sí, podríamos proponer por por ese lado? ejemplo, yo un día le compré, yo un día hice la labor de usuario. Esa actividad también la pueden hacer ustedes. Ellos venden también, o sea, ellos su foco es los restaurantes, ¿no? Pero ustedes le pueden escribir, mira, ¿me puedes vender una pulpa? Y ya yo le compré como 25.000 pesos en pulpas. Uf, es un resto, ¿sí me entiendes? O sea, caí y me daña la pulpa en la nevera porque no alcancé a acabar todo eso. Pero algo curioso era que el empaque es muy normal, o sea, es como una bolsita de Ziploc, ¿sí me puedo entender? Entonces, no Sí, queda como esa recordación de la marca que le llaman. Sí, eso influye mucho. Sí, claro. Entonces, un día yo sí les compré a ellos. Ellos, a pesar de que no tienen como ese nicho de mercado que son las casas, pero les puede servir, ellos un día me vendieron. Uy, no, pero era, o sea, muy bacana, la pulpa muy bacana, pero era muy normal, o sea, el empaquetado como que daba la impresión de como que solamente ahí, ¿sí me entendés? Como que echen ahí, echen ahí. Sí, por eso yo les estaba aquí hablando a mis compañeros de esa idea, profe, como de mejorar en ese aspecto del empaquetado, o sea, pues automatizar ese proceso, ¿no? Porque él decía que lo hacían era con las bolsas. La Ziploc. Ujú. Ajá, pero Camilo decía que, digamos, que si, digamos, hablábamos de automatizar, que si se contaba con los recursos, eso ya tocaría hablarlo con él, ¿no, profe? Sí, claro, igual, o sea, hagan lo que les dije ahorita, traten de sacar todas las listicas de necesidades y vayan tratando de filtrar cuál es la que a ustedes más como que les motiva a irse, ¿no? Porque, como les digo, no hay nada más maluco que uno trabajar una necesidad que la verdad pues uno no se siente como identificado, ¿sí? Entonces, traten de hacer esa lista y vayan filtrando. Y con la que se quede en preliminar es la que vamos a empezar a hacer como el desglose o el proceso de indagación con él, ¿listo? Listo, profe, listo, gracias. Entonces, yo sé este que uno a profe. veces, uno desde la profesión de uno a veces pues, tiene más empatía con ciertas necesidades que con otras. Lo que yo te escuché decir ahorita, que uy, sí, la parte de marca es bacana, pero pues necesitamos como ese fuerte en el diseño, ¿no? Entonces, esas cosas son bacanas hacerlas, así como están haciendo ustedes, como que, mira, aquí necesitamos como alguien de diseño gráfico que nos apoye, pero si lo tenemos o no lo tenemos. Esas cosas son valiosísimas, pero muy bien. Entonces, ahí, la idea es que hoy nos quedemos con una preliminar, ¿listo? Listo, profe. Listo, profe. Dale. Ah, bueno, otra cosa que les quería informar, ahí ya les envié los resultados prácticos, me falta enviarles los resultados teóricos, ¿listo? Del parcial. Listo, profe. Listo. Sistema de, el sistema de pedidos. ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Bien? Eso, por ahí. Sí, bien. Bien, profe, sí. Ah, bueno, veo que están colocando bastante. Súper. Sí, ahí se nos han ocurrido varias.
los residuos, optimizar procesos de costo. Tenemos dudas, profes, digamos, qué tan general o qué tan específico deberíamos No, o plantear. sea, así está súper bien. Acuérdense que yo les decía a la clase del lunes que por ahora en esta fase preliminar, uno como que analiza el contexto de manera más general, ¿no? Pero que ustedes ahorita que hagan como el filtro y como que se queden con una preliminar, porque la idea es que hoy nos quedemos con una preliminar que a ustedes les guste, que todo el equipo como que se sienta identificado con ella, porque es que créanme que desde ahí parte todo. No hay nada más maluco que uno como que no sentirse identificado con la necesidad, como que, uy, yo creo que aquí puedo aportar bastante, ¿sí? Como que mi equipo puede aportar mucho en esta. Y ya cuando tengamos esa necesidad preliminar, entonces ya con los procesos de indagación, con lo que vamos a hacer esta semana de ir buscando información y con lo complemento con el empresario, ahí sí ya vamos a validar. En caso tal de que el empresario diga, no, mira, es que esto no es, o sea, esto que ustedes eligieron como necesidad preliminar, pues sí, no es como de mucha urgencia, entonces le toca a uno pivotear. Para eso la lista que tenemos de necesidades, ¿sí me va a entender? Ah, ya, Profe, ya, yo ya. tengo una, Sí, vale, profe. Entonces, Gracias. ahí va muy bien, o sea, va muy bien. No hay una cantidad. Yo ahorita puse 12, pero no hay una cantidad, pues, dentro de la fórmula, no hay una cantidad. Pero sí filtren, ahorita como que, mira, eso que hice ahí, administrar el balance de las ganancias, o con el tema de la imagen comercial, bueno, lo voy a agrupar por acá, y luego nos vamos quedando con una sola. profe, yo tengo una duda. Dime, Es que, digamos, una de las primeras impresiones que yo me llevé sí, cuando hablamos con el señor es que el nombre de la empresa, pues, era parecido a una que ya es parecido, pues, a una que ya está comercialmente en el mercado de los ajá, supermercados, pues. eso, Entonces, ¿cómo podríamos poner esa necesidad aquí? mejorar la imagen corporativa, ¿no? A obtener mayor imagen Ajá, comercial? porque mira que a mí me pasó un día con ellos. Ellos, a pesar de que su nicho de mercado son los restaurantes, un día yo les compré pulpa para la casa, ¿sí? Y ellos me vendieron. Recuerdo mucho que creo que compré como 25.000 pesos en pulpa. Eso sí, eso fue una cantidad de fruta que al final me tocó como que regalar a algunas personas porque no alcanzaba. Y lo curioso, la impresión mía, es que la imagen no la vi por ningún lado. O sea, yo vine a saber que se llamaba Pulpa Fresca, fue por la actividad que hicimos de llamar a los empresarios. Ahí fue donde me di cuenta, porque dentro del producto no supe, porque eran unas bolsitas Ah, Ziploc, ¿sí me hago entender? sí. Entonces, como eran unas bolsitas Ziploc, eso sí, la fruta súper sabrosa, pero el empaquetado muy normal. Entonces, no quedaba lo que le llaman los publicistas, ¿no? La famosa recordación de marca, no queda ahí. Ah, entiendo, Luis. Entonces, eso me pasó a mí. O sea, yo hice la labor de usuario, yo hice un mapeo hace un tiempo. Obviamente no pensando en innovación, era porque quería culpa, ¿sí? Y obviamente me recomendaron esa empresa y esa empresa me la vendió, a pesar de que el nicho de mercado de ellos no es las casas, pero sí es, por ejemplo, el tema de los restaurantes. Entonces, ahí me di cuenta que la marca es algo que todavía está como muy débil. Listo. No, pero muy bien, está haciendo muy buena la tarea ahí. Están haciendo muy bien la tarea ahí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Sigan pues. Vale, profe, ahora sí. Muchachos, ya les envié la evaluación práctica, falta enviarles la evaluación teórica, ¿listo? Mucha gente les fue muy bien, entonces, Ah, ok. tengan en cuenta, Vale, ¿listo? profe, gracias. Dale. Sí, gracias. Un precio fijo. Hola, Felipe. Entonces, profe, ¿qué más? Bien, bien, ¿cómo va todo? Bien, profe, aquí charlando de la idea. Cuéntame, ¿cuántas necesidades han sacado así como el listica? Pues, profe, tenemos, como pues Juan Carlos decía, que una de las necesidades que él veía, que él llevaba a cabo como mucho ese proceso ahora como de Excel, como de sacar un inventario, como de sacar cuánto se vendió, eh, como la demanda y todo eso. Ajá. Entonces, pues nosotros estamos más que todo como enfocados en la optimización como
de esa parte de los servicios que él le puede, que él pues necesita, ¿no? Exacto, como los servicios operativos, más que todo en la parte pues como De contable y la parte pedidos. administrativa también, ¿no? Exacto, sí, como de pedidos y todo eso. Entonces, pues, profe, hemos pensado como en la parte de optimizar como los pedidos en cuanto a un chat predefinido, ¿no? Como un chatbot. Entonces, pues, profe, hemos pensado que en ese chatbot, pues nada, ahí se ponen todos los productos que él maneja Ujú. y más que todo es como un embudo de ventas, ¿no? Sí, Entonces, que uno mismo, literal, que uno mismo dirija al comprador pues para que a la final realice la compra, que es la idea, ¿no? sí, claro. Entonces, pues nada, ir poniendo como una serie de ítems para que pues el usuario vaya, pues vaya siendo guiado y al final realice la compra. Pero Exacto. entonces lo que estábamos pensando, o bueno, lo que dijo un compañero fue que tal vez porque el mercado de él no es tan grande, él no necesita pues algo de esta magnitud. Ajá. Pero pues igual como él dijo que él está despegando, él se quiere hacer como más conocido y todo eso, pues Exacto. todo esto lo puede llevar a cabo y enlazar pues con las redes sociales que él quiere y pues por ahí también puede tomar otro camino él, ¿no? Sí, claro. No, Entonces y la parte, abrir otro nicho de mercado, porque una pregunta que le hicieron ustedes ese día era que si él había pensado en un nicho domiciliario, en la parte doméstica, ¿no? En las casas. ajá, Él decía que pues por ahora estaba enfocado solamente en el restaurante, en los restaurantes, pero que no, no había pues pensado en ese tema. Yo pienso que una herramienta como estas a futuro puede servir bastante. Lo que pasa es que, bueno, por ahora, pues sí, ya uno se le vienen muchas ideas a la cabeza, lo que tú manifiestas en cuanto a la solución. Por ahora, entonces, si ustedes desean irse por ese tipo de necesidades, pues planteen la necesidad, ¿sí? Planteen el verbo y el complemento. Mejorar, optimizar, ¿qué cosa? ¿Sí? Ya con esa necesidad preliminar, entonces ahí sí ya podemos armar como el reto, ¿no? ¿Cómo podríamos tal cosa, tal cosa, tal cosa? ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que hoy ustedes como equipo saquen, que todo el mundo se sienta identificado con la necesidad que van a sacar como preliminar, porque esa es la que van a validar al detalle con Juan Carlos y con otro contexto, ¿no? Entonces, que todo el mundo se sienta identificado. No hay nada más maluco que muchas veces uno en un equipo de trabajo, como que uno no se siente identificado con ese tipo de necesidad. La idea es que todos como que estén de acuerdo y digan, sí, mira, esto me gusta. ¿Sí? Que independientemente de la solución que sea, ¿no? Que a futuro, pues para eso vamos a trabajar en la ideación. Pero independientemente de esa solución, que ustedes digan, no, mira que aquí hay una oportunidad, nos gusta esa, sobre todas las necesidades que de pronto Juan Carlos manifestó. ¿Listo? Entonces la idea es esa, que ustedes planteen ese verbo, ese complemento del verbo, ¿sí? Mejorar tal cosa, optimizar los procesos de registro, no sé, en ventas, o mejorar los canales de distribución, de comunicación. Ahí ya ustedes lo arman como ustedes quieran. Pero la idea es que salga una necesidad preliminar, ¿listo? Hoy, para poder de que se haga ese despliegue de la indagación, ¿listo? eso, profe. Pero no, muy bien. O sea, a mí me gusta que de pronto ustedes ya he escuchado otros grupos y están yéndose por otro camino distinto. Me gusta a ustedes que de pronto tomen este camino porque pueden integrar varias cosas. O sea, pueden integrar la parte de comunicación con el cliente, pueden integrar la parte interna, operativa, y pueden integrar la parte, por ejemplo, de cuánto ganó, la parte contable y conexión con proveedores, ¿no? Claro, sí, como más Un módulo de gestión. O sea, facilidad. prácticamente a futuro podría llegar a ser un módulo de gestión. Claro, y más facilidad, pues, para él, porque él decía que él se tiene que poner en contacto con los proveedores o muchas veces ir hasta allá o que lo tienen que llamar y él anotar y sacar, pues, Exacto, como un inventario. exacto. En cambio, pues así, pues ya el cliente no lo va a tener que llamar, simplemente, pues, va a hacer el pedido de forma, pues, digital, pues, como lo estamos planteando. Exacto. Y pues él se va a ahorrar muchas cosas, además de que también eso le bota unas métricas y él pues ya llevará su interpretación a su modo, ¿no? Súper bueno. Exacto. Muy bien. Ah, listo, profe. No, muy bien, muchachos. Me alegra eso. Entonces traten de armar bien el verbo que cuando ya la otra semana y que en esa semana ustedes puedan hacer como un despliegue, estén pendientes del Classroom que le voy a subir como
los requerimientos mínimos que vamos a tener en esta entrega, como equipo de trabajo ustedes. Es una entrega colaborativa. Entonces, para que ya ustedes planeen muy bien cómo van a hacer como ese despliegue de indagación. No solamente la idea es que investiguemos a Juan Carlos, como les decía, sino que también vamos un poquito más allá. Mira, que es que con lo que hagamos nos puede servir. ¿Qué tal que ustedes a futuro, con la solución que hagan, se puedan mover en diferentes sectores? ¿Sí me entienden? Entonces, eso es lo que yo quiero que en esta indagación la aprovechemos para eso. Otra información, ya les envié ayer la evaluación práctica. Me falta enviarles ya el resultado de la evaluación teórica, ya para entregarle la nota oficial del examen. ¿Listo? Listo, profe. Dale, muchachos, que les vaya bien entonces. Terminen ahí a concretar. ¿Listo? Dale, profe, gracias. Listo, dale, muchas gracias. Muy bien. Hola Isabela, hola Johnny. Hola, profe. Hola, profe. Hola, profe. ¿Cómo me les ha ido? Cuéntenme. Si quieres te comparto pantalla lo que hemos hecho. Sí, claro. Dale. Listo. Ya estoy ahí compartiendo. Ya voy a compartir. Listo, profe. Hasta el momento, pues esto es lo que hemos hecho. Listo, vamos a mirar. Entonces, reutilizar muy bien las cáscaras. Disminuir el tiempo de entrega de los productos. Muy bien. Súper bueno. O sea, esas necesidades están buenísimas porque es prácticamente todo lo que en algún momento Juan Carlos manifestó. Muy bien. Ahora, la pregunta del millón. Empiecen a agrupar. De pronto hay varias cosas de ahí que se pueden quedar en un solo conjunto y vayan perfilando una necesidad. Primero que todo, que el equipo, pues, obviamente le guste, que estén de acuerdo, que usted se vea en ella, porque muchas veces cuando uno trabaja una necesidad, uno también tiene que meterle algo de emoción y algo también de pasión de esa necesidad. Porque muchas veces yo digo, uy, me voy a meter, por ejemplo, decidimos meternos en expandir el mercado. Pero bueno, yo digo, ¿será que de lo que yo sé en este momento, dentro de las habilidades del equipo, podemos aportar bastante en esto? O sea, uno tiene que ser muy realista al momento de filtrar, ¿cierto? Mira que aquí nos podemos mover nosotros y que todos estén de acuerdo. No, en definitiva, profe, yo creo que aquí el equipo nos podemos mejorar, nos podemos desenvolver muy bien en el tema del empaquetado, supongamos. Listo. Y que todos estén como que, sí, yo sé que puedo aportar ahí, yo sé que puedo aportar aquí, porque no hay que pensar en soluciones todavía. Simplemente como que uno se siente identificado desde ya con la necesidad, ¿sí? Entonces, ese es como muy bien, me gusta esa lista, ténganla ahí, guárdenla muy bien, pero entonces perfíleme una, ¿sí? Perfíleme una para que ya con esa arranquemos el proceso de validación como tal, ya entrar en detalle con alguna de las técnicas pues, que hemos visto. Pero me gustan, o sea, esas que están ahí, me gustan, están muy bien planteadas y nos dan como un panorama muy chévere porque créanme que hay mucho por trabajar ahí. Ya luego cuando, ejemplo, voy a hacer un ejemplo, supongamos que ustedes dicen, profe, vamos a disminuir el tiempo de entrega de los productos, el equipo llegó a ese consenso, vamos a trabajar aquí, entonces pregúntese, ¿será que hay una buena oportunidad? Ya la necesidad existe, sí, existe, pero la oportunidad en los tiempos de entrega, ¿será que solamente Juan Carlos es el que sufre esto? ¿Qué otros contextos también lo sufren? ¿Qué ofertantes hay alrededor de esto? ¿Cuánta cantidad, por ejemplo, de empresas relacionadas con eso existen? Y hacer como una pequeña investigación, como yo les decía el día lunes, no es hacer un estudio de mercado profundo, ¿no? Es como hacer una investigación muy preliminar para ver si esto o esta necesidad que escogimos se me puede convertir en una oportunidad. ¿Listo? Entonces, esa actividad quiero que la sigan haciendo, pero va muy bien, o sea, ahí va muy bien. Va súper bien. Listo, profe, gracias. Muy bien. Y también les compartí ya el resultado de la evaluación práctica. Muchas felicitaciones para los que les fue excelente. Ya quedo pendiente de enviarles la teórica, que ya la tengo también, y les envío entonces la nota pues, del parcial condensada, pues. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Muchas Muy bien, gracias. buen trabajo. Entonces, debatan eso. Recuerden que uno tiene que sentirse muy bien identificado con la necesidad. No hay nada más maluco que uno trabajar en una necesidad que uno no se siente como identificado. ¿Listo? Entonces, ahí la conclusión.
Dale, muchachos, nos vemos entonces un ratico. Listo, profe. Listo, profe. Muy bien. Hola, muchachos. Hola, muchachos. Hola, profe. Buenas, profe. Bien, profe. Ah, Bien, bueno. profe. Cuénteme, Súper bien. pues, ¿cuál ha sido esa necesidad preliminar que ustedes como equipo de trabajo, y yo sé que este equipo es muy bueno porque ya Santiago desde un principio me lo ha hecho saber, ¿no? Sí. Profe, pues desde que bueno, desde que Juan Carlos habló y estaba hablando de su proceso, él había dicho que tenía muchos problemas en la parte de em, el picking de los productos, o sea, de las pulpas cuando va a hacer los pedidos, cuando Ajá. los va a armar. Exacto, exacto. Y pues se demora mucho y pues hay problemas en que se pueden confundir de la pulpa porque se parecen. Ujú. Entonces, como que nuestra necesidad preliminar es la de el, armar el pedido, que necesita armar el pedido más rápido, porque si quieren expandirse y quieren Pero llegar es a que, más restaurantes, pues necesitan o más gente que puede generar un sobrecosto, o podría ser algo más automático y que eh, pues mejore la calidad también de los pedidos. ujú. Muy bien, sí, me parece chévere. ¿Y qué otras necesidades también sacaron como para llegar a esa conclusión? Pues, ¿qué otras necesidades? Pues ellos también tenían pues el problema de producción en la de como que armar las pulpas y todo eso, pero pues nosotros creemos que pues la más la que está más acorde es la que creemos preliminar, la que te conté Ya, hace un momento. muy bien. Otro, o sea, lo que alimenta esa necesidad es que en sí, una de las cosas que nombraba es que, pues de vez en cuando le dicen, no necesito tantas pulpas porque me acabaron y ya. Entonces, a ese momento, los 4 productores que él tiene tienen la necesidad tanto de producirla como de distribuir la cantidad a la cosa necesaria Exacto. y sacar del almacén lo que tengan, porque él dijo que guardaban cierta porción pues para esos auxilios. Entonces tienen que sacar de esa porción y todo. Entonces, en cambio, si ya lo tenemos todo almacenado y todo pasa por procesos de almacén y distribución, le estamos ahorrando tiempo y dinero y errores que puede cometer el operario al momento de hacer la distribución rápida. Exacto. Entonces, es otra necesidad que complementa la de hacerlo continuamente bien. Muy bien. Algo muy importante en el tema que tú mencionas, Santiago, es, y que estuve como indagando un poquito, es que muchas veces esos productos, pues yo sé, me imagino que Juan Carlos no habrá hecho la gestión del INVIMA. Recuerden que el INVIMA es tema todo alimenticio, productos, pero el tema de la congelación, un día estuve hablando con alguien y me decía que es importante también un monitoreo de ciertas prácticas, ¿sí? Porque la fruta también presenta un estado que se llama el estado de la oxidación. Y resulta que hay que tener en cuenta ciertos parámetros de medida que muchas veces en este tipo de negocios que son muy tradicionales no se tienen en cuenta y tiene que ver mucho con el almacenamiento, para que lo consulten también un poco. Pero el tema me gusta, o sea, la necesidad me gusta. Obviamente la pregunta para ustedes es que si todos se sienten identificados, porque no hay nada más maluco que uno trabajar en una necesidad que, ¿será que sí puedo aportar ahí? Sí, ahorita que estaba en otro grupo me decían, profe, pues vimos que Juan Carlos sufre de la marca. Cuando miré, pues todo el mundo son ingenieros y ustedes saben de marca. ¿Sí? ¿Ustedes creen que pueden aportar mucho ahí en la marca? ¿Ustedes saben mucho de marca? No, pero necesitamos. Ah, bueno, entonces más bien identifiquémonos también en la necesidad. Como no sabemos la solución todavía, uno ya escuchando la necesidad, uno dice, uy, me gusta, sé que yo puedo aportar ahí. Entonces, esa es la pregunta final que les quería hacer. O sea, ¿se sienten identificados todos con esta necesidad preliminar? Pues en mi caso sí, profe. Es Sí, importante. pues Sí, los que, profe. los que no hemos hablado, los que no han hablado, cosas se sienten identificados. Eso es importante, ¿no? Es importante.
Profe, y también pues habíamos pensado en lo del almacenamiento, eso también lo teníamos en mente, Ujú. porque claro, si queremos pues que se hagan los pedidos rápidos, pues también tendríamos que pensar en que pues hay que almacenar la pulpa en alguna parte y Ujú. también tiene que estar en una temperatura adecuada. Exacto, exacto, Entonces, eso es importante. Lo que pasa es que ujú, estos negocios tradicionales, esas cosas pasan a un segundo plano, como te digo, pero la calidad en algún momento sí se puede ver afectado. Lo digo porque estuve leyendo un poquito el tema, no soy experto en el tema, pero estuve leyendo el tema nutricional. Resulta que la oxidación de algunas frutas también va a influir un poco en la calidad del producto final. No sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces uno se toma una bebida de X jugo y uno dice, uff, esa fruta está en su punto, ¿no? O como que uno dice, uy, está como muy, sí, muy ácido. Sí, sí, bueno, que uno lo detecta. ¿Y ujú. quién va a creer que también eso influye desde el proceso de almacenamiento? Lo que pasa es que son cosas que dentro del negocio pasan a ser segundo plano porque es algo que pues, funciona. ¿Sí? De pronto no han visto como esa necesidad como que, uy, la calidad. Entonces, eso es algo que se puede como explorar y para que genere valor también. Pero bueno, interesante que ustedes se sientan identificados. Yo sé que ustedes son un buen grupo y yo espero mucho también pues, de ustedes en este momento pues, de la necesidad. Entonces, con esta necesidad preliminar, traten de empezar la exploración, ¿sí? Traten de definir como equipo de trabajo, bueno, vamos a trabajar estas técnicas y posiblemente en la otra semana que tengamos nuestra reunión pues, privada con Juan Carlos, entonces vamos a preguntarle mucho conforme a esa necesidad que ustedes están trabajando, ¿listo? Listo, profe. Muy Listo, bien, profe. listo muchachos. Vamos a Profe, ver. una pregunta Dime, Nicolás. que no tiene nada que ver con el tema. ¿Aún le falta parciales por calificar? Sí, yo ya envié todos los exámenes prácticos y hoy le envío ya todos los exámenes teóricos para que tengan la nota del parcial, ¿listo? ¿Ya envió todos los prácticos? Sí, revisa en el correo. No, es que no me ha llegado. Pues, Nicolás Hurtado, aquí dice que ya se le envió el correo. eh, uh, ¿Se la puedo decir por aquí? claro. Bueno, sacaste una nota de 4,3 en el Listo, práctico, profe. ¿no? Pero yo te envié la retroalimentación. ¿Listo? Revisa bien de pronto el de spam o algo así. Listo, lo reviso. ¿Listo? Yo te envié la retroalimentación porque pues siempre me gusta como Sí, retroalimentar sí, sí, esa es que parte. lo que como mis compañeros me hablan que usted había enviado el correo y nada que me llega, estaba Sí. como preocupado. Revísalo, porque yo sí yo te lo envié, ¿listo? Listo. Dale. Igual yo ahorita reviso y si caso tal, le doy reenviar otra vez, ¿dale? Muchas gracias, profe. Dale. Muchas gracias a ustedes. Ramírez, Santiago, ya te acomodé lo de eso, sí, 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 no, ¿listo? Sí, profe, ya lo vi, gracias. Sí, porque yo quedé como loco, ¿no? Todo bien. Hola muchachos, ¿cómo van? Hola, profe, bien, ¿usted? Bien, bien, Leandro. Cuéntame, ¿cuál va a ser esa necesidad preliminar por ahora que el equipo estaba a ese consenso? ¿Qué hubo, profe? Bien, bien. Pues, profe, nosotros, ¿Cómo? Se te fue el audio. Pues nosotros pensamos en varias, pues Eso. si debíamos de escoger única. Sí, la idea es que de ese listadito que ustedes tengan, traten de filtrar a una, porque obviamente no la vamos a resolver todas, pero traten de que la que escojan, ustedes como equipo de trabajo se sientan identificados, ¿no? Porque es que no hay nada más maluco que uno trabajar en procesos de innovación en algo que yo no me siento identificado. ¿Sí? Es como ahorita un grupo me decía, profe, queremos trabajar en la marca, en el posicionamiento de la marca. Entonces yo les hacía la pregunta, ¿sí? Yo les decía, bueno, chévere y todo, pero ¿será que ustedes en su profesión pueden aportar bastante a esa necesidad? Y eso es una pregunta que uno tiene que hacerse y es muy realista. Hay cosas de las necesidades que manifestó Juan Carlos que de pronto uno se desenvuelve mejor en unas que en otras. Como ahorita en este momento no sabemos como tal la solución, porque vamos hacia allá, pero al menos el equipo de trabajo tiene que sentirse muy bien identificado, ¿sí? Con este proceso, ¿listo? Profe, pues a mí me gustaría como la de los procesos que él tiene, porque él dice que cada día tiene que escoger solamente una fruta para despulparla, bueno, hacer todo el procedimiento, pero solamente una fruta por día. Entonces ahí puede haber pues fallas de tiempo, que puede demorar más y digamos,
Lo que le comentaba a Santiago es que, digamos, escogió una fruta el lunes, pero esa fruta ya se le acabó para el viernes, entonces a él le queda Exacto. como muy complicado despulparla porque tiene que seguir el procedimiento. Exacto. Muy bien. Pero para eso deberíamos de ver como la máquina, ¿no? A ver Sí, cómo es la claro. máquina, qué se le puede hacer y todo Exacto. Ver lo cómo, o qué resto. parte, si es algo semi, porque también puede ser algo semi, puede haber una parte humana, una parte más automatizada, ¿no? Sí, O señor. sea, esa parte es interesante. Hay un reto grande ahí. Yo creo que ustedes dentro de sus profesiones se sienten muy bien identificados de pronto con ese tipo de necesidades, pero entonces tienen que llegar a esa conclusión, ¿no? Como equipo, ¿no? ¿Sí? No que lo piense uno, sino como que, ah, sí, mira, vámonos con esta, de todas las necesidades que Santiago dice que tienen, esta es la que vamos a empezar a hacer el despliegue esta semana de indagación, de exploración, y cuando tengamos la cita privada con el empresario, pues sea más fácil, ¿listo? Pero no, muy bien. Pero usted no le puede pedir como el video, como usted está diciendo, Sí, yo le puedo pedir un videito si quieren y yo los comparto, no hay problema. Sí, más que todo como por ¿Cómo lo la hacen máquina y el manualmente el corte? espacio. ¿Sí? Un videito de cómo hacen el corte. Ujú. Sí, exacto, eso. Muy bien, dale, de una. Entonces, empiecen a seguir trabajando con el tema del perfilamiento de la necesidad preliminar, vayan analizando qué técnicas van a utilizar en la indagación, qué técnicas, y obviamente estén pendientes del Classroom que les voy a subir como una información de los mínimos entregables del equipo de trabajo, ¿listo? Listo, profe. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Hola muchachos, ¿cómo vamos? Más, profe, Profe, buenos ¿cómo días. está? Bien, bien, aquí viendo su lista, está muy chévere. Ampliar el mercado, aumentar la capacidad de equipos, ajá. Optimizar el proceso. Sea un poquito más específico, porque recuerden que dentro de la pulpa hay varios procesos, ¿no? Proceso de cortado, proceso de embalaje, proceso de cortado, ¿sí? Ah, nosotros estamos dejando eso un poco más general. Ah, Sí, listo. sí, porque hay muchos momentos, ¿sí? El proceso de corte, el proceso de embalaje, el proceso de empaquetado, proceso de sellado, ¿sí? Él manifestó varias cosas de esas, pero chévere, ¿no? O sea, chévere esas que tienen ustedes ahí. ¿Qué les quería Listo. decir? ¿Qué les quería decir? Como ustedes tienen que llegar a una preliminar, o sea, de todo este listadito, ustedes la van a analizar bien, y a esa que lleguen, la idea es que ustedes como equipo de trabajo se sientan identificados, ¿sí? Como que ustedes digan, mira, esta, vamos a irnos por esto porque es que el equipo está de acuerdo, nos vemos ahí reflejados, porque lo que le decía a un grupo ahorita, profe, vamos a mejorar el tema de la marca, que está como muy, muy normal. Y yo les decía, bueno, chévere y todo, pero ustedes saben que se van a enfrentar a un reto que no es el tema de ustedes, ¿no? ¿Sí? Y eso es importante. Uno ser como muy realista, de uno sentirse identificado en la necesidad. Como ahorita no sabemos, no estamos hablando de soluciones, sino necesidades. Entonces, esa que ustedes van a sacar como preliminar, la idea es que todo el mundo esté de acuerdo, que no hay nada más maluco que uno trabajar en una necesidad donde uno sabe que no va a poder aportar mucho. ¿Listo? Listo. Pero no, va muy Listo. bien. La idea es que esta semana hagan como esa planeación de cuáles van a ser las técnicas que van a utilizar como para hacer un proceso más al detalle de esa necesidad preliminar y como vamos a tener el empresario pues privadamente para nosotros, lograr aprovechar ese espacio para eso, ¿listo? Listo, profe. Muy bien. Listo. Como solo vemos dos, entonces pues no creo que en este momento no vamos a sacar la preliminar porque pues faltaría la opinión de las otras personas. Exacto. Nos falta aquí Julián y Tamayo. Ujú. Sí, los dos tienen problemas de conexión. Está lloviendo mucho. Sí, no, eso es verdad, eso pasa. Entonces ahí les dejo esa tareita, ¿listo? Listo, profe. Dale. Listo. Bien. Hola Luis. Hola, hola. Hola, profe. Me estaba llamando, es que estaba terminando con el último grupo. Ah, sí, sí, profe, sino que teníamos una duda, pero sobre algo, pero decidimos mejor cómo tomar otra idea Ah, bueno. para eliminar. Que, o sea, lo que tenemos, de lo que hablábamos era como que, o sea, ellos tienen un buen producto y como que algo que vemos que como que les falta es como, digamos, como afianzarse, pero como marca. Ujú, exacto. Entonces, o sea, entre Camilo, Cristian y pues mi persona, llegamos como a una idea que sería aprovechar alianzas con los restaurantes para promocionar la empresa. Ujú.
Entonces, de ahí hablábamos como de hacer, como, o sea, como de poner la publicidad de la empresa como digamos, en los restaurantes en los que se vende la pulpa o en los negocios, porque, o sea, no siempre, si digamos, si él dice que más que todo es con un voz a voz, ¿no? Pero digamos, hablamos de que uno en los negocios de comida rápida también muchas veces quiere tomarse un jugo, o también en los restaurantes pequeños. Exacto, sí, uno sabe. Ajá. Está bien. Entonces, pues lo vimos como por ese lado. No sé qué piensa usted, profe. Está interesante, solamente que tengan en cuenta que a futuro ustedes dentro de su profesión también tienen que incluir como lo que saben, ¿no? Sus habilidades. Ajá. ¿Cómo hacemos una buena propuesta como diferenciadora a lo tradicional? Ah, listo, profe, listo. Pero no, muy bien, está interesante, es un reto chévere. ¿Listo? Listo, Entonces, profe. ya con eso, hagan como un análisis de todas las técnicas que van a empezar a utilizar y ahí sí ya arrancamos, pero muy bien. ¿Listo? Entonces nos vemos pues en la próxima clase. Bueno, profe, hasta luego, que esté muy bien. Dale.